hablamos cuando hablamos de arte? El arte es uno de los más extraordinarios medios para acercarnos a la esencia misma de nuestra realidad. El soporte del lenguaje del arte es la imagen, el apoyo conceptual del proceso artístico y por lo tanto la imagen misma en sus condiciones formales nos está hablando de un tiempo concreto determinado al cual pertenece esa imagen dentro del esquema del arte. Nos basta verla para darnos cuenta de que se ubica en tiempos históricos con condiciones y exigencias diferentes. En estos días de aislamiento, con todas las limitaciones y ventajas que esto implica, a través de los medios hemos visto cómo nos facilitan visitas virtuales a los diferentes museos, galerías, a colecciones particulares. Hemos visto cómo se proponen diferentes maneras de manejar la imagen, de apropiarse de la imagen del arte, de la imagen artística, sea para reproducir, como ha ocurrido, el ambiente que demuestra una imagen artística o la gestualidad de los personajes que aparecen en esa imagen artística. Esa ha sido una manera que se ha propuesto desde los museos de Europa y que en un momento dado acá el Banco de la República recogió la idea e invitó a las personas interesadas para que en un momento dado se apropiaran de alguna de las imágenes de la colección del Banco de la República y dispusieran de ella, repitiendo, como digo, su escenografía o gestualidad con los materiales que tienen a su alcance. También hemos comprobado la aparición de subastas de arte. En el caso concreto de nuestro país, de nuestra ciudad, el Museo Nacional está proponiendo una subasta que llama Zoom Subasta, tipo virtual, a la cual pueden acceder personas que deseen adquirir una obra de arte cumpliendo unos requisitos tecnológicos específicos. Lo llaman Zoom Subasta. El Mambo propone semanalmente una imagen de la colección o de artistas colombianos que puede ser coleccionada, está publicada en el periódico El Tiempo, y que puede ser coleccionada por quienes lo deseen, y cuando termine todo este tiempo de limitación, habrá una exposición con esos artistas y las personas que deseen pueden llevar su colección para que sea firmada por cada uno de los artistas. Imágenes artísticas que relatan acontecimientos muy históricos, acontecimientos históricos muy similares a los que estamos viviendo. Un repaso por la historia de esos acontecimientos a través de las imágenes del arte que recogieron en determinadas circunstancias. Imágenes del arte a las cuales se les suprime los protagonistas, por decirlo de alguna manera, quedando únicamente el escenario de la imagen y que al mismo tiempo se convierte en una especie de indicador
de una sensación que hoy mantenemos continuamente, que es de soledad, de desolación, de ambigüedad en el tiempo. Tal vez el artista, y lo han visto, el artista más socorrido en esa versión es Edward Hopper, el artista norteamericano, cuyas pinturas sí mantienen ese carácter, ese temperamento, esa sensación de soledad, y tal vez es uno de los que más se presta para hacer esa especie de apropiación. Pues no es el único, también Giorgio de Chirico, Del Bo, etc. Hemos contado con una serie de artistas para esa propuesta, aislar la escenografía de personajes y quedarnos con el ambiente de soledad y de aislamiento. También hemos tenido la oportunidad de ver una cantidad de imágenes que no solamente cumplen un pasatiempo apoyado en el arte, sino que también están dando una documentación seria sobre el desarrollo mismo de la historia del arte. La imagen tomada del arte como soporte del conocimiento y actividades de nuestra actualidad conflictiva. Esas imágenes nos están permitiendo de una u otra manera no solamente leer el tiempo en su transcurrir como lo estamos viviendo, sino las distintas sensaciones que tenemos a través de este tiempo de limitaciones. ¿Podríamos sacar algunas conclusiones al respecto? Seguramente sí, varias. Señalemos dos que creo que son las más importantes en este momento. Primero, la utilización, como lo hemos constatado, de la imagen bajo las variantes que he señalado y las que ustedes mismos conocen. Esa imagen es imagen del arte, son imágenes del arte. ¿Y qué están demostrando estas imágenes? La continua utilización de estas imágenes, ¿qué nos está demostrando? Nos está demostrando en primer lugar la fuerza histórica de la imagen del arte. La fuerza histórica de la imagen del arte, la permanencia. Y eso no es nada gratuito. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad corresponde al objetivo mismo del arte. ¿Cuál es el objetivo del arte? La esencia misma del arte, dar testimonio de la época, ser testigo del acontecer periódico de la historia del ser humano. Esa sería la primera conclusión. La fuerza que encierra la imagen artística que permite una enorme variedad de aproximaciones a ella. Otra, el reconocimiento inmediato por nuestra parte de la imagen del arte. La imagen del arte encierra, por así decirlo, no hay duda, una especie de magia, encierra una especie de magia. ¿Por qué? Porque nos permite en un momento dado leerla como tal. Si nosotros cuando vemos las imágenes que hemos visto, inmediatamente las identificamos como imágenes de la historia del arte. Ellas se nos dan, las reconocemos como tal. Y cuando la imagen, en algún caso, presenta dificultad para su interpretación o para su lectura o por la misma dificultad visual de ella, por la distorsión visual que en un momento dado presenta, nosotros no negamos que pertenece al arte y al no comprenderla, leerla a cabalidad, decimos que es una imagen del arte moderno, queriendo decir con esto que se trata de algo diferente, de algo distinto. Una imagen que así no entendamos su significado, pero la calificamos de esa manera. Ah, no, es que es una imagen del arte moderno, pero la seguimos aceptando, en primer lugar, como imagen y en segundo lugar, con la condición de que ella pertenece
a la historia del arte y a la historia del arte contemporáneo. Claro, de esta relación visual que estamos teniendo con la imagen y con lo ya señalado, la popularización misma de la imagen del arte, mucho más en este momento que cualquier otro momento, de aquí surgen o pueden surgir algunas preguntas que pueden ser clave para adentrarnos en la esencia misma del arte. Es posible que la confrontación asidua que hemos tenido en este tiempo con la imagen del arte y el interés que la imagen del arte está despertando cada día, es posible que nos permita plantearnos a nosotros en nuestra individualidad o en nuestra familia, con los grupos de amigos, personas que están conviviendo con nosotros, algunas preguntas, como cuáles. Una pregunta inmediata que es muy frecuente: ¿cómo, al ver las imágenes y al constatar la diferencia que hay entre las imágenes, cómo y por qué la imagen como tal ha cambiado de tal manera? ¿Sí? Fíjense que el recorrido que yo he hecho con las imágenes es un recorrido que corresponde a los distintos momentos de la expresión artística. Si yo no las he identificado y no las identifico, es precisamente para hacer ver que nosotros de una u otra manera la estamos recibiendo como imagen del arte. Es decir, que se nos da, como decíamos, casi de una manera inmediata. Son del arte. Claro, seguramente también hemos alcanzado a constatar lo que estoy afirmando y que constituye uno de los interrogantes. ¿Por qué la imagen ha cambiado de la manera como acabo de comprobar en este corto recorrido que ha cambiado? Los distintos tiempos me muestran imágenes diferentes. La pregunta evidente sería: ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que la imagen del arte haya adquirido estas características que nosotros estamos viendo en este rápido recorrido? De una manera mucho más concreta. Aquí sí identifico. Esta es una pintura extraordinaria, un retrato de Ghirlandaio, artista italiano del siglo XV, Ghirlandaio, y el retrato es de Giovanna Tornabuoni. Un excelente retrato, magnífico en todos los aspectos. Algún día tendremos la oportunidad de revisar la historia del retrato y nos iremos a encontrar con esta extraordinaria imagen, porque es un patrón alto, un modelo, un paradigma muy alto dentro del proceso del retrato. Pero entonces, al tema que hemos venido tratando, tenemos esta imagen, un Ghirlandaio del siglo XV, y damos un salto largo de 500 años, por decir algo, y encontramos con Picasso, un retrato de Sylvette de Picasso. Y un poco más adelante, en pleno siglo XX, ¿qué nos encontramos? Con Francis Bacon, el retrato de Inocencio X. La pregunta que nos hemos formulado aquí se acentúa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que la imagen, en el caso concreto del retrato, cambiara de la manera como hemos visto a través de la imagen que ha cambiado? Claro, naturalmente que eso tiene una respuesta, ¿no? Y esa respuesta no puede ser otra que constatar o encontrar los recursos adecuados para una respuesta exacta en la historia del arte. O sea, en otras palabras, la imagen es únicamente un auxiliar del pensamiento artístico. Ella es la manera de concretar el pensamiento artístico. Pero el pensamiento artístico es el que determina el cambio de la imagen. Entonces la imagen cambia no por capricho de la persona que la hace o que la realiza,
sino por la necesidad que tiene el ser humano de expresarse a través de la imagen del arte. Es decir, que el cambio de la imagen, la transformación que va teniendo la imagen a través de la historia del arte, no es otra cosa sino el resultado de ¿qué? Del cambio que se da en el ser humano, que es quien tiene la necesidad de acudir a la forma artística. Al tener necesidad de acudir a la forma artística, pues esa forma artística, lo hemos dicho, es el testimonio concreto de cada época. Ella está dando un testimonio de su momento. ¿Cuál es el momento que el ser humano vive? ¿De qué manera siente su tiempo, sus cambios, sus modificaciones, sus alteraciones, etcétera? Y de qué manera encuentra en el arte en general, encuentra la manera de hacerlo ver, de entender parte de ese aspecto cambiante de la realidad. Podemos también preguntarnos con qué, ya en un plano un poco más personal, es decir, ya como confrontando nuestra propia realidad interior, con qué contamos. Podemos preguntarnos también, ¿con qué argumentos de conocimiento cuento yo? ¿Con qué argumentos de conocimiento cuento yo para poder aproximarme al arte? Conozco algo, conozco los elementos que me permiten aproximarme al arte, estoy preparado y dispuesto para acercarme a ese mundo complejo, pero no imposible de comprender. ¿Cuál es la actitud, mi actitud frente al arte? ¿Es un pasatiempo para mí? ¿Lo considero como un pasatiempo? ¿Lo considero como una necesidad social, de promoción social? ¿Es algo para únicamente contar con una distracción, ocupar el tiempo? ¿O por el contrario, lo entiendo como parte del proceso existencial del ser humano? Claro, para responder a esas preguntas, hay que contar con una actitud, Voy a identificar las imágenes anteriores. Esta imagen es de una artista contemporánea, una artista que se llama Verónica Kay. Igualmente esta, aquí sí las identifico. Esta es una obra de Angela Bullock. Y esta de Tara Donovan. Bueno, para poder responder a estas preguntas similares como las que he formulado hasta el momento, y pueden aparecer muchas otras, y cada uno de nosotros tendrá seguramente todo un cuestionario alrededor de este mundo tan inquietante del arte. Para poder responder a esas preguntas, lo primero es contar con una actitud. Esa actitud está apoyada en una posición personal que debe ser de estar dispuesto y preparado. Y esa actitud consiste en olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que hay que eliminar todo prejuicio, esquemas preconcebidos, todo comportamiento artificial, ideas ambiguas generales con dificultad para soportarlas, que no son por lo tanto suficientemente consistentes y que sabemos que no corresponden a la esencia misma de lo que buscamos. Todo eso hay que olvidarlo. Tal vez, esta artista se llama Katarina Grosse, tal vez la actitud que he señalado de olvidarse de sí mismo es la que corresponde a el pensamiento de Sócrates cuando él nos invita de esta manera a la búsqueda de nosotros mismos. Conócete a ti mismo. La actitud de olvidarse de sí mismo,
que he señalado para entrar en el terreno del arte podría tener un equivalente en la frase de Sócrates: conócete a ti mismo, que no es otra cosa, que un imperativo para olvidarse de ti mismo. Olvídate de ti mismo. Conócete a ti mismo es equivalente a olvídate de ti mismo. Olvidarse de sí mismo. Esto es, olvidarse para conocerse. Y olvidarse de sí mismo es eliminar una serie de parámetros prefabricados, no identificados en nuestro interior, que provienen de distintas fuentes de nuestro comportamiento familiar o social. Para poder entrar en el conocimiento de nosotros mismos, según Sócrates, tenemos que olvidarnos para conocerlos, desconocer para conocer, desconocer para conocer, desaber para conocer. El problema en el campo del arte, bueno, y en todos los terrenos de conocimiento, este es un artista que se llama Billy Turner. El problema en el terreno del arte y en todos los terrenos de conocimiento, a la hora de la verdad, es un problema de límites. Los límites definen un lugar. Y por lo tanto, si hay una definición de un lugar, hay un orden. Dentro de ese lugar debe haber un orden para que opere como lugar, es decir, como espacio para una realización. Entonces, el problema es un problema de límites. Los límites señalan un lugar y dan un orden. Ese orden, en ese lugar, ese orden permite el acceso al conocimiento verdadero. El espectador, el espectador de una obra de arte puede tener una experiencia a través de ella, aún sin poder convertir en palabras el efecto de esta obra en él. El arte, que es un elemento simbólico, logra acercarnos a aquello que excede el propio mundo simbólico y al lenguaje mismo. Antes que silenciarse, es algo que puede atrapar, circundar, contener y representar. El arte es algo singular, pero no nos deja a los espectadores por fuera de esa experiencia, sino que logra conmovernos hasta quebrar la voz, hasta las lágrimas. Así no sepamos nada de la historia del artista. Es el milagro del arte. Algo singular le dice a cada uno algo de su propia historia vital. Miguel Gutiérrez Peláez, Arte y Psicoanálisis, recientemente editado por la Universidad del Rosario.